Está Chiche. Chiche, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Feliz Bueno, Día del Periodista. gracias, Gracias, Chiche. Chiche. Bueno, hablamos en la radio hoy, más temprano con Chiche. Estabas indignada. No sé si te escuchaste recién en el informe que hicimos. Sí, ¿Seguís enojada? Contá, a ver, contá el contexto. hablando del Día del Periodista y de la función del periodista, cuando vi ese recorte me sentí mal porque esa expresión mía tan fuerte tenía que ver con la muerte de esos 5 chiquitos quemados en esa casilla en Ensenada. y, y sentía en ese momento y siento mucha bronca porque eran 2 mujeres con muchas criaturas que puede seguramente haber negligencia familiar, pero es producto de la enorme pobreza. Y yo me refería al abandono cercano de las autoridades más cercanas, que son las locales, que no ven la situación de pobreza. Y pensaba cuánto dinero, cuánto gasto hace el Estado Nacional, provincial y municipal para combatir la pobreza, y tenemos que atravesar esas situaciones, ¿no? De ver enterrar a esas criaturas, a esos mellicitos de 1 año, este, No sabía que y era eso. surgió lo de los perritos, no porque no entienda que los perritos tienen que ser cuidados y vacunados, sino porque yo decía, se cuida más a un perrito que la vida de esos 5 chicos, y la expresión tuvo que ver con la bronca que me dio la situación, entendiendo que si las redes existieran, si estuvieran las familias cuidando de las familias más pobres cercanas en los barrios, seguramente podríamos evitar casos tan dolorosos como ese. Bien, Chiche, ya voy a hablar sobre esto, pero hay un tema. Habló Eduardo más temprano con Luis Novarecio, Ujú. yo te lo pregunté más temprano en la radio. Hay una sensación de que hay una frase de Eduardo Duhalde, como que quiere terminar con el gobierno antes que termine el mandato. ¿Cuál fue el Esa, sentido? ¿Qué esa, dijo? esa es otra frase que él ya la explicó, pidió salir al aire con Luis Novarecio, Sí. la explicó claramente, era otra frase recortada porque la charla en el canal de Crónica fue una charla muy larga, y bueno, recortado ese pedacito parece una cosa realmente muy llamativa, muy sorprendente. Soy sincero, Pero, parece golpista. No tengo otra palabra. claro, pero pudo charlar un rato largo con Luis Novarecio y explicarla. Y yo no estoy aquí para, Está bien. bueno, para hablar de Eduardo Duhalde, ¿no? Pero da la impresión, Chiche, que fue un día muy bravo para ustedes porque les cortaron todas las frases. Bueno, fueron esas frases, y Pablo, vos me conocés, o por lo menos hemos tenido Sí, posibilidades de conocernos, no personalmente en forma ajena a los programas de televisión, exacto, exacto. pero sabés que generalmente digo exactamente lo que pienso. Fue la casualidad de que tanto en el programa de la red yo hacía referencia a la bronca que me daba, al dolor que me daba, porque estamos hablando de más de largo, un 60 largo de chicos pobres, Mm, que eso que se dio en Ensenada, no de esa sí, forma, es un pero espanto. sabemos que son los que están padeciendo. Pero Y Ahora, mira, vos Me subiste, consta que salió al aire sí, conmigo y y estaba. salió con Fabián de Justo nuestra, saliste conmigo al aire en un momento que estabas en nuestra emocionada. radio. Me consta que Pero, pasó esta tarde. me Chiche, consta. en los últimos tiempos elevaste el perfil y fuiste muchas veces dura, y en este caso puntual, no dijiste que eran unos hijos de puta, puntualmente algunos, como se creían, pero sí fuiste muy dura con la mayoría de los dirigentes políticos de los últimos tiempos. que yo sabes que siento que no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo, la Argentina está viviendo un momento bisagra. Latinoamérica en general está viviendo un momento bisagra, donde la desigualdad se está haciendo muy notoria. Estamos viendo por derechas y por izquierda la desigualdad muy marcada,
veíamos la elección de México con esos guarismos donde uno saca un 14, un 13, un 12, o sea, Perú. un enojo de la sociedad con respecto a no digamos la política, porque tenemos que tratar de proteger a la política como lo que debería ser, ¿no? Ahora, Chiche. Una de las más nobles acciones del hombre. Chiche, Pero perdóneme. hay un enojo con los políticos en general y me incluyo. Y se ve por derechas, por izquierdas, la gente no encuentra solución a sus problemas, gobierne quien gobierne. Ahora, Chiche, perdóneme que le interrumpa, pero las expresiones de su marido, sus expresiones tan cargadas de palabras tan fuertes y tan hirientes para los políticos que hoy están gobernando la Argentina, ¿pueden tener una recarga por la forma en que cómo se difundió la vacunación de su marido, suya y su hija? No tiene que ver, no tiene que ver. Lo de la vacunación es otra cosa que después, si querés, si tenemos tiempo, la volvemos a hablar, la hemos hablado muchas veces. En mi caso particular, porque voy a hablar de mí, me gustaría que somos dos seres humanos con personalidades, actitudes, pensamientos diferentes. En algún momento los hombres fundamentalmente tienen que acostumbrarse a respetar los pensamientos femeninos. En mi caso es el hartazgo de ver que podemos verdaderamente lograr sentarnos alrededor de una mesa, mujeres y hombres que pensemos distinto, que vengamos de sectores distintos, aún dentro de un mismo partido, que evidentemente pensamos distintos, pero también del radicalismo, de Cambiemos, y que encontremos 5 o 6 puntos que nos unan y que son fundamentales para salir de este momento que para mí es bisagra, esta elección que viene. Esta elección no es una elección cualquiera, es una elección importantísima para la Argentina del futuro. Pero recién hablábamos, mire qué interesante, recién cuando hablábamos del periodismo, Fabián dijo algo que, bueno, podemos encontrar un punto medio, no, pero se ha roto un mínimo. Se ha roto un mínimo y eso es imposible de no verlo y de intentar rehacerlo. E insisto con mi pregunta, la forma en que fue difundida la vacunación de su familia, ¿rompió ese mínimo? Difundida, no, ¿Rompió algún aplicada, código? no difundida. ¿Cómo se la aplicaron? Antes de lo que correspondía. Voló un ministro por ellos. No es la forma en que fue difundida. Yo lo que siento en lo personal, no voy a hablar ni de mi marido, ni de mi familia, lo que a mí me impactó. Yo vengo de una trayectoria política, no de mi vida personal, que es una vida de 74 años. Una vida política que se inicia políticamente hablando, no socialmente hablando, porque en lo social trabajé 40 años. Pero políticamente hablando me inicié en el año 97. Y siempre tuve el orgullo de hacerlo con mucho amor, con mucho compromiso y sin que nadie pudiera decir nada de mi tarea. Y todos los cargos que ocupé, los ocupé sin cobrar un peso. No fueron honorarios mis cargos y nunca nadie tuvo que... Por el contrario, siempre tuve elogios y en el mismo programa que ustedes conducen siempre me reconocieron como una persona que conocía y verdaderamente conozco mucho de cómo se trabaja el tema social. Por eso dolió un poco más lo de la vacunación, Chiche, probablemente por eso dolió un poco más. Este tema a mí me afectó de una manera muy particular. Nunca me había pasado.